A ver, recapitulando, rapidísimo. Necesito, recordar una cosa puntual. Los que van a estudiar para bacterios, levanten la mano para que más o menos no los moleste. Ya, listo. Los que están estudiando bacterias, así, pulpo, yo voy a estar estudiando aquí bacterias, no me jodas, no hay lío, ya. ¿Por qué? Porque no les quiero preguntar ni nada. ¿Alguien más va a estudiar bacterias? No hay lío por mí no hay lío. Levanten la mano bien alto, por mí no hay lío. Ya les he dicho, no hay lío, porque yo lo he hecho lo mismo. Ya, listo, gracias. Muy bien, el resto están conmigo. Si eso no quita que ustedes no tomen apunte, que no escuchen algunas cosas interesantes cuando diga examen, ahí ustedes ya dejen de estudiar bacterias y anotan la pregunta de examen. ¿Vale? Muy bien, yo también he sido estudiante, yo también he pasado las mismas, así que tranquilo. Muy bien, a ver, sistema nervioso autónomo. Algo que yo siempre digo, ¿es motor o es sensitivo? Es motor. El sistema nervioso autónomo es motor. ¿Por qué? Porque genera respuestas que tú no controlas. Entonces, la parte sensitiva es el sistema somático. Ahora, obviamente que las sensaciones regulan al autónomo. ¿Por qué? Porque le van a llegar, vamos a decirlo así, acaba de llegar alimento al estómago. El estómago se distiende, se irrita la mucosa porque el alimento es picante. Son sensibilidades. Eso es los nervios sensitivos o motores, lo que le van a decir al centro de control cómo está el alimento en el estómago. ¿Sensitivo o motor? ¿Quién le dice? Sensitivo, muy bien. Habíamos dicho que las partes sensitivas son neuronas que envían señales para decirle cómo está el cuerpo. Y las partes motoras generan, ¿qué cosa? Respuestas. Las respuestas pueden ser de acuerdo a la situación, respuestas para activar la acción, la lucha o la huida, o respuestas para activar la digestión, el descanso, etc. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y les había dicho, para esto el sistema se denomina simpático y para esto es parasimpático. Una pregunta de examen que yo les había comentado es ¿cuántas neuronas son necesarias para hacer la respuesta? Habíamos dicho 2 neuronas, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta se elabora en el centro de control. ¿Dónde estaba el centro de control de la mayoría de las funciones autónomas del organismo? Es decir, donde se registraba la temperatura, donde se registraba cuánto va a latir el corazón, donde se registraba el centro de la respiración. ¿Dónde estaba? Tronco encefálico específicamente hay una estructura anatómica que tiene casi todas esas funciones, que es el bulbo raquídeo, ¿ya? Pero le vamos a decir tronco encefálico. Si ustedes se acuerdan, los pares craneales, le habíamos dicho que tenían 3 tipos de neuronas, 3 tipos de pares craneales, los sensitivos, los motores y los mismos. Muy bien. Presión arterial. Pregunta de examen. Si la presión arterial desciende, ¿qué nervios son los que le informan al centro de control que la presión arterial está descendiendo? Depende de la circunstancia donde tú quieras medir la presión. Aquí tienes el corazón, aquí tienes el callado de la aorta que sale del corazón, aquí tienes la bifurcación de la carótida. Aquí hay receptores en el callado de la aorta y aquí hay receptores en la bifurcación de la carótida. Aquí está el nervio de Feri-Paulo y el glosofaríngeo. Aquí está el nervio vago. Pregunta, estos nervios ahí están cumpliendo la función sensitiva o motora. ¿Sensitiva o motora? ¿Sensitiva por qué? Porque siente la disminución de la presión arterial, porque registra una sensación. Muy bien. Llegó al centro de control en el bulbo raquídeo, el centro cardiovascular del bulbo. Inmediatamente tiene que elaborar una respuesta. Si la presión está baja, ¿cuál tiene que ser la respuesta? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? ¿Bajar más la presión o subir la presión? Tenemos que generar una respuesta de subir la presión. ¿Cómo generamos la respuesta? ¿Activando el simpático o el parasimpático? ¿Quiénes dicen parasimpático y quiénes dicen simpático? Simpático. Parasimpático. Ya, es el simpático.
¿Por qué? Porque tome en cuenta, siempre recuerda esto, cómo está tu presión arterial cuando estás luchando, cuando estás huyendo. ¿Cómo necesitas la sangre? La necesitas con alta presión, para que circule más rápido, para que circule con fuerza, para que el intercambio gaseoso se haga ya. Ahí, para subir la presión arterial, necesitas hacer lo mismo que hacías con el grifo de tu casa cuando querías rociar tu jardín. Abre el grifo, ¿no? Eso aumenta, ¿qué cosa? El bombeo de agua. Lo mismo, ¿cuál es la bomba? El corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero yo les había dicho que la frecuencia cardíaca es solamente la cantidad de latidos por minuto. Tienes que aumentar la cantidad de sangre que sale en ese minuto. Entonces, frecuencia cardíaca más volumen sistólico es igual a, ¿qué es? Gasto cardíaco. ¿Qué es lo que aumenta el simpático en el corazón? ¿Qué es lo que aumenta el simpático en el corazón? El gasto cardíaco, es decir, el trabajo del corazón. ¿Para qué? Para que bombee mayor cantidad de sangre por minuto. Cuando ya salió toda la sangre, necesitas a alguien que lleve esa sangre. Listo. Para que la sangre circule, escuchen bien esto. Hay dos tipos de circulación, la central y la periférica. Anótelo bien eso, central y periférica. Porque a mí me encanta confundirlos en el examen, relacionándole diferencia entre la central y la periférica. La central tiene que ver con tres órganos, bueno, los más importantes, que están en el centro del cuerpo. Por si acaso estoy recapitulando lo avanzado, por eso estoy haciendo así, avanzando rapidísimo. ¿Cuáles son los tres órganos centrales que necesitan sangre en una situación de lucha o huida? ¿Cuáles son? Corazón, pulmón, cerebro. Corazón, pulmón, cerebro. Cerebro siempre se come el 20% del gasto cardíaco, por si acaso, y no lo puedes dejar sin sangre. Pero esto necesita mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque hay que hacer intercambio gaseoso. Y esto necesita mayor cantidad de sangre porque va a trabajar. Para que aumente la cantidad de sangre en estos órganos centrales, tú tienes que hacer en la circulación central, opción A, vasodilatación, opción B, vasoconstricción, cantidad de sangre. ¿Con cuál aumento la cantidad de sangre? Cuando el vaso se abre, vasodilatación, o cuando el vaso se cierra, vasoconstricción. Cuando se abre, muy bien. Vasodilatación central. ¿Qué es lo que va a producir el simpático? Vasodilatación central. La vasodilatación central, yo te había dicho, habíamos visto esto, ¿no es? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, tienen 4 receptores que son para la adrenalina, adrenérgico, ¿cierto? Y yo te había dicho que siempre recuerden la flechita. Flechita para arriba, flechita para abajo, flechita para arriba, flechita para abajo. Y te cuento que el músculo liso del vaso sanguíneo tiene muscarínico, que tiene alfa 1 y tiene alfa 2. Estos dos son vasos sanguíneos. Y si te das cuenta, la respuesta es diferente. ¿La sustancia es la misma? Sí. Pero va a provocar en los vasos sanguíneos que tengan alfa 1, vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo flechita para arriba en un músculo liso? ¿Se excita o se inhibe el músculo liso? No, respondan mi pregunta. ¿Se excita o se inhibe? Flechita para arriba quiere decir que se excita. Cuando se excita un músculo, ¿se contrae o se relaja? Se contrae, por eso se excita, se estimula, grábense bien eso. Y cuando el músculo es circular, escuchen bien esto, excitarlo, contraerlo, hará que se haga más chiquito o más grande el espacio que tiene en el medio, ese cilindro vascular o ese vaso. Fuerte, más chiquito, hace vasoconstricción. Entonces, en alfa 1, la excitación que provoca la adrenalina al chocar con este receptor provoca vasoconstricción. Quiero que me digan algo. ¿La sangre pasa con dificultad por un vaso pequeñito o pasa con facilidad? Con dificultad, porque no hay espacio. O sea, el vaso se opone al paso de la sangre. Aquí se llama resistencia vascular. ¿Qué es la resistencia vascular? La oposición que hace un vaso sanguíneo en vasoconstricción al paso de la sangre. Bien, quiero que me digan algo. Si no está pasando la sangre en gran cantidad, porque el vaso está oponiéndose, ¿me conviene hacer vasoconstricción central en corazón y pulmón cuando yo estoy corriendo y necesito sangre ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque necesito más sangre. ¿Para qué voy a hacer vasoconstricción? Aquí necesito a un receptor
que me haga lo contrario al alfa 1. ¿Cuál es el receptor que te hace lo contrario al alfa 1 en el sistema simpático? El beta 2. ¿Qué es lo que hace el beta 2? Flechita para abajo. ¿Qué significa eso? Inhibición. Muy bien. Inhibimos el músculo liso. Un músculo liso inhibido, ¿se hace chiquito o se hace grande su espacio? ¿Grande o chico? Grande. Vaso. ¿Cómo se llama cuando hay dilatación? Vaso. Muy bien. Aquí, ¿qué te conviene entonces hacer? Vasodilatación. ¿Qué receptores adrenérgicos tiene el corazón, el pulmón? ¿Beta 2 o alfa 1? ¿Beta 2 o alfa 1? Beta 2. El vaso sanguíneo de estos órganos. Alfa 1 tírenselo para todos los demás vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué es lo que van a hacer con la resistencia vascular periférica aumentada? Que la sangre no se quede en esos espacios, que vaya por ahí y rápido retorne. Aparte que van a mantener la velocidad de la circulación. Recuerden esto, cuando el corazón bombea, hace su sístole, esa sístole te empuja con fuerza la sangre. De ahí viene la presión sistólica. Es la fuerza con la cual el trabajo del corazón empujó la sangre, o el gasto cardíaco, ¿se entiende, no? Pero ¿quién empuja la sangre? ¿Quién la sigue manteniendo en circulación? Cuando el ventrículo hace diástole, pregunta de examen. Si el ventrículo hace diástole, el corazón en ese momento no está empujando la sangre. Porque ustedes saben que el ventrículo hace diástole, ¿no? No todo el rato está en sístole. Hace una diástole. Ahí la sangre debería detenerse. Pero ¿saben por qué no se detiene? ¿Alguien sabe? ¿Por qué la sangre no se detiene? Si ya no hay presión del corazón, ya el corazón no está empujando en diástole, tiene que haber una presión diastólica. Alguien tiene que empujar la sangre cuando el corazón está en dilatación ventricular. ¿Quién la empuja? ¿Quién? Los músculos, pero ¿de dónde? Tiene que ser un músculo, está muy bien, pero ¿de dónde está ese músculo? ¿Él? Muy bien, pero el esquelético, ¿sabes que me sirve más para cuando me toca activar la bomba venosa? El esquelético me sirve para apretar a las venas y que la sangre retorne, porque tú no tienes un corazón. El músculo cardíaco te está sirviendo para empujar en sístole, pero él se ha relajado en diástole. La red de Purkinje forma parte del ventrículo que te empuja en sístole. Yo estoy hablando de un ventrículo que dice, ¿sabes qué, güey? Yo ya te empujé la sangre, ya te hice una presión sistólica, ahora me voy a relajar. No sé cómo te las arreglas, pero que la sangre no se detenga. El músculo que empuja la sangre en diástole y provoca una presión diastólica es el músculo liso del vaso sanguíneo. Pero ¿cómo es posible eso? Miren esto. Cuando el corazón, lo vamos a poner aquí. Y aquí está. Ya. Cuando el corazón empuja la sangre, da un golpe y la sangre sale impulsada, y a eso le denominamos la presión sistólica del ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo se ha contraído. La presión sistólica de la contracción del ventrículo. Ahora, cuando recibió el golpe, las arterias son elásticas, cosa que las venas no son elásticas, y amortiguaron el golpe aquí, en su musculatura lisa, y cuando lo amortiguan el golpe, y pasa que el corazón
ya se relaja. Cuando el corazón está relajado, eso es diástole, en relajación ventricular. Ahí el corazón no está empujando la sangre, pero la arteria que se dilató y guardó la energía empuja la sangre, hace una contracción en su músculo liso. Y obviamente es importantísima la contracción del músculo liso, mediada por la adrenalina y la noradrenalina, que está activando al receptor alfa 1. Por esa razón hay una presión diastólica que depende de la fuerza con la cual la arteria, al hacerse chiquita, al hacer vasoconstricción, sigue empujando la sangre. Si no, acuérdense ustedes que el líquido siempre va a viajar con mayor fuerza y velocidad si tiene menos espacio. La manguera, si tú le pones tu dedo, disminuyes el espacio, va a viajar con mayor fuerza y velocidad. Por esta razón, el sistema simpático ayuda a que aumente la velocidad y la fuerza con la cual circula la sangre en las arterias. A eso se llama presión arterial, fuerza y velocidad con la cual circula la sangre. Entonces, ¿qué necesito yo para que circule la sangre rápido? Un corazón que empuje la sangre con fuerza en presión sistólica, receptor beta 1 para el músculo cardíaco activado y receptor beta 2 para el músculo liso de las coronarias, que necesitan mayor cantidad de sangre para ese trabajo. ¿Se entiende por qué aumenta la presión sistólica con la adrenalina y la noradrenalina? Porque va y activa el trabajo del corazón. Sin embargo, también necesitas que la noradrenalina y la adrenalina trabajen en qué otro componente de la presión, en el vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo es el que va a distribuir la sangre con velocidad y fuerza cuando el corazón entre en diástole. El corazón entra en diástole, ¿quién sigue empujando la sangre? Las arterias. ¿Gracias a qué procedimiento? La vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es potente porque ellas guardaron energía. ¿Por qué crees que del corazón sale algo así? El callado de la aorta es porque cuando él empuja la sangre, este callado absorbe más del 60% de la fuerza. ¿Por qué? Porque primero, si la sangre se expulsara directo, llegaría en un ratingo a los pies. Si impulsara directo al cerebro, lo haría explotar, porque sale con fuerza. Pero que salga con un callado, esta parte, ¡pum!, absorbe la fuerza y la va distribuyendo. Ahorra fuerza y la va distribuyendo en todas las diástoles que tenga el corazón. ¿Se entiende la figura? Vasoconstricción, pero en la periferia. ¿Por qué necesito aumentar una vasoconstricción periférica? Porque cuando más se aleja la sangre del corazón, pierde fuerza. Ahí es donde necesitas que la adrenalina siga empujando esa sangre. Las arterias son pulsátiles. ¿Por qué? Porque al guardar la fuerza del corazón, reciben un bombeo y por eso tú puedes sentir el pulso arterial con fuerza, porque la arteria está haciendo así. Muy bien, jóvenes, presión arterial ya está definido con el simpático sobre los dos elementos más importantes: el corazón, su trabajo cardíaco aumentado, y los vasos sanguíneos periféricos, vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción periférica, y tenemos aquí alfa 1 y beta 2. ¿Les hice el cuadro o no les hice el cuadro con proteína G, mecanismo de acción de la proteína G, GQ, GI, GS? No, muy bien, se lo tengo que hacer. ¿Ese cuadro en qué consiste? Aquí queda claro que el vago es simpático y parasimpático. No, el vago aquí es sensitivo.
No importa si vas a activar al simpático o al parasimpático. El vago lo único que quiere es decir cómo está el corazón, cómo está el pulmón y cómo está el estómago. Y hasta tiene algunos nervios que van a la primera porción de los intestinos. Ok, eso es lo que le interesa. En esa parte está sensitiva. La parte motora del vago va a ir al parasimpático. Resulta que cuando yo hago la respuesta, ¿les hablé de los ganglios paravertebrales? Sí. Sí, ¿no ven? Y de los ganglios parasimpáticos también. Y de los simpáticos. Los simpáticos están cerca de la columna vertebral o saliendo del cráneo. Los simpáticos. Ya sé de dónde voy a sacar las preguntas para tumbarlas la pueden. Va a estar bonito ese examen. Tomen en cuenta estos niños. La respuesta sale de aquí, del tronco. Ahora, si son respuestas parasimpáticas, salen de los pares craneales y de los nervios sacros. Si son respuestas simpáticas, vienen por acá, las neuronas de aquí, su axón se lo estiran hasta la médula espinal. Y salen de aquí, forman varias cabecitas, se reúnen y forman una neurona. La neurona tiene la reunión de varias cabecitas fuera del sistema nervioso central, se llama ganglio autónomo. Libera su sustancia. ¿Qué sustancia liberaba a la primera neurona? ¿Acetilcolina o noradrenalina? Acetilcolina. No importa si es simpática, libera acetilcolina. Si es parasimpática, también libera acetilcolina. A mí me encanta eso porque los confunden, por eso. La acetilcolina es el neurotransmisor de la primera neurona autónoma, siempre. Ahora, la segunda neurona, aquí póngale otra cabecita, y va a ir directo al órgano, ¿eh? Al órgano que tenga vector. Ahí está la diferencia. Si es parasimpática, porque está saliendo de un par craneal, vamos a decir del vago. Aquí hay un vago. Este vago le va a tirar al corazón una orden parasimpática. Y le va a decir, aumenta o disminuir tu frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el vago parasimpático al corazón? Parasimpático, ¿qué hace con el corazón? ¿Aumenta o disminuye el trabajo? Disminuye. ¿Quién aumenta el trabajo? El simpático, muy bien. Entonces la acetilcolina que se libera en este nervio va a disminuir la actividad. Aquí, ¿será que también trabaja el vago, el simpático? En la parte motora del simpático, ¿será que trabaja el vago? No, porque el vago solamente es parasimpático en la parte motora. Y si yo te digo en la parte sensitiva trabaja el vago, sí, porque ahí no hay simpático ni parasimpático, ahí solamente hay sensación. ¿Ya? Ahora, aquí trabaja un nervio simpático, una neurona simpática poganglionar que libera noradrenalina. No libera adrenalina. La adrenalina se libera en la sangre, por eso hormona. Cuando hablé de neuronas, se libera noradrenalina. Son primas hermanas, trabajan igual, solamente que la adrenalina tiene más afinidad con qué tipo de receptores, alfa o beta. Beta, muy bien. Y la noradrenalina trabaja más con receptores alfa. Muy bien, ahora, el cuadrito que les voy a hacer es un cuadrito en el cual ustedes se van a basar para saber todas las funciones del simpático y parasimpático. Es muy básico, pero me va a servir mucho para los casos clínicos que les voy a poner. En los casos clínicos, yo les voy a trabajar sobre una situación clínica de un paciente que está necesitando que ustedes le activen uno de los dos sistemas, el simpático o el parasimpático. Y ustedes lo van a activar y me van a decir qué sustancia está activando ese sistema y cómo lo hacen. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son receptores para una sustancia llamada
noradrenalina. Esto es del sistema simpático. Cuando yo tengo el receptor, voy a poder activar o inhibir la función de ese órgano o tejido diana. Aquí es el músculo liso, aquí es el músculo liso, aquí es el corazón y aquí algunos órganos del sistema digestivo, pero sobre todo este es el único receptor presináptico. Y quiero que me atiendan a eso. Normalmente esto es una sinapsis. Terminal axónica, dendrita. Terminal porque aquí terminó el axón. Y esta es la dendrita porque aquí empieza el soma. O sea, la cabecita. Y su cola. Y aquí para la cabeza. Y esta es su cola. ¿Dónde está la liberación? Aquí. Estos son sitios de liberación de la noradrenalina. ¿Dónde está el receptor? ¿En la terminal presináptica o en la terminal postsináptica? Acá está el receptor. ¿Por qué? Porque él trajo el mensaje. El mensajero químico es la noradrenalina. Y el receptor está donde se recibe el mensaje. Aquí está alfa 1, beta 1 y beta 2. Sin embargo, alfa 2 está aquí como un receptor que está recibiendo señales de la noradrenalina, pero acá. Es como cuando tú le das palabras de ánimo a otras personas son los receptores de tu mensaje. Pero cuando te das palabras de ánimo a ti mismo, es porque estás loco. Cuando hablas contigo mismo, el receptor eres tú mismo, ¿no? Te retroalimenta. Mierda que sos burro a uno mismo. ¿Cómo le pudiste decir eso? Lo mismo hace este receptor. Entonces le vamos a poner el receptor alfa 2 es un receptor de retroalimentación para la neurona presináptica. ¿Y para qué se necesitará que alguien lo retroalimente a esta neurona? O sea, ¿por qué? ¿Para qué necesitas hablarte a ti mismo? ¿Por qué te hablas a ti mismo lo que se habla, no? Para retroalimentarte, para decirte que lo hiciste bien y que hiciste mal. Cuando yo te digo que te autoevalúes en algunas prácticas que vamos a realizar, es para que tú te des cuenta lo que hiciste bien o lo que hiciste mal. La neurona presináptica se tiene que dar cuenta de qué. ¿Qué está haciendo ahorita la neurona presináptica? Está liberando adrenalina, está liberando noradrenalina. Se tiene que dar cuenta si está liberando mucho o está liberando poco. ¿Entiende la figura? ¿Para qué necesita la neurona leer la cantidad de noradrenalina? Para retroalimentarse y saber cuando libere demasiado, qué es lo que tiene que hacer cuando libera demasiado mensajero químico. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Si hay mucha noradrenalina, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Disminuir. Excelente. Tiene que disminuir la cantidad de noradrenalina. Entonces, este receptor hace lectura de cuánta cantidad de noradrenalina se hace y disminuye la liberación. La autora Nájera a nosotros nos decía, el más potente antihipertensivo, medicamento antihipertensivo, se encuentra cuando tú ayudas a la función del alfa 2. ¿Cómo le puedo ayudar yo a la función del alfa 2? Vamos a decir esto. Resulta que sube la presión arterial de un paciente y no tienes cómo bajarla. ¿Por qué? Porque el paciente tal vez está comiendo muchas grasas y obviamente si comes mucha grasa, ¿qué va a pasar con tus arterias?
Aumentan la resistencia o disminuye la resistencia de una arteria llena de grasa. Disminuye porque no hay espacio por donde pase. Si fumas mucho, después de 30 años de fumar, tus arterias van a estar duras o blanditas. ¿Qué hace el cigarrillo? Duras. No se pueden dilatar. Por eso el cigarrillo, tenía un paciente ya venido en edad, añoso, y me decía, no se me para ni con Viagra. Y obviamente uno indaga, ¿no?, para ver factores de riesgo y por qué no se le para y todo eso. Porque para él, su problema de él no es su presión arterial, su problema de él es que la tiene de hule, o sea, no firme. Pero como médico tú puedes ver la situación de una manera mucho más amplia, que hay un problema más grave. Para que se pueda llenar de sangre esos cuerpos cavernosos, ¿necesitan vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Por eso el sildenafilo Viagra es un vasodilatador. Ayuda mucho a que se dilate los vasos sanguíneos. Resulta que futbolistas, cuando iban a La Paz, los argentinos, en un partido contra Bolivia por eliminatoria, tomaron sildenafilo porque producía vasodilatación. Ellos querían ser un equipo bien parado en la cancha. Y resultó, ¿por qué? Porque el sildenafilo fue creado para hacer vasodilatación en los pulmones. O sea, hace vasodilatación central o periférica en los pulmones. Central, muy bien. Pero también hace vasodilatación en los cuerpos cavernosos. Entonces, si hace vasodilatación en los cuerpos cavernosos, ¿eso es central o periférico? Está cerca de la cabeza, debería ser central, de la otra cabeza. Pero ¿es central o periférica esa circulación? Es periférica, no es central. Entonces, en neonatología mis enfermeras se enojaban porque habían otros doctores con el mismo problema, que se robaban los sildenafilos que eran para los neonatos, porque los sildenafilos los usamos en neonatología. A los 7 mesinos que no tienen maduración pulmonar, le tienes que poner sildenafilo. ¿Para qué? Para que sus pulmoncitos puedan aumentar el flujo de sangre. Esa vasodilatación es buena. Lo malo es la vasodilatación periférica. Ahora, 2 preguntas de aquí puedo sacar. La primera pregunta que te puedo hacer es: ¿por qué el sildenafilo no le funciona a esta persona añosa que quiere tener su armamento bien preparado y no le funca? Hay que preguntarle los antecedentes: alimentación, colesterol en sangre y si fuma y cuántos años fuma. El antecedente tenía que fumar y que aparte de eso, cuando se le hicieron los estudios posteriores, tenía esclerosis. La ateroesclerosis o la arterioesclerosis, que son 2 situaciones diferentes, una es endurecimiento de las arterias, arterioesclerosis, y ateroesclerosis o ateroarterioesclerosis es un endurecimiento de las arterias, aparte de la formación de placas de ateroma, que son plaquitas de grasa. Entonces la persona tenía esa condición, producto del cigarrillo y de la alimentación. Entonces, ¿por qué el sildenafilo no le sirve a una persona que tiene esta condición en la musculatura lisa de sus arterias? Porque el sildenafilo trabaja aumentando la liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un gas que relaja el músculo liso. Pero si ya tiene el músculo rígido y las paredes arteriales rígidas, por más que lo relaje, si la tiene rígida y lo tiene con grasa, esa arteria no va a aumentar la vasodilatación y el tipo va a seguir en su condición. ¿Entienden? Ahora, otro tipo que no tiene el problema de una ateroesclerosis, no tiene ese problema de la arterioesclerosis. A él sí le funciona el sildenafilo, es venido en edad. Pero resulta que muere en pleno acto sexual. Murió feliz. Bueno, no sabemos si murió feliz, pero murió con el cañón apuntando al cielo. Obviamente el problema no era la vasodilatación, más bien ahí era la bendición. ¿Qué bendición? Le funciona su sildenafilo. Bien, perfecto. Pero ¿qué va a hacer la chica o el chico? No sé, los gustos ya son variados, con su muerto ahí.
O sea, el otro, el muerto, lo tenía, pero seguía el vivo. A este lo tenía bien vivo, pero murió él. ¿Por qué murió esta persona? ¿En qué situaciones la vasodilatación periférica puede ser mortal? Esa es la segunda pregunta. Bonito te lo voy a poner. Caso Madeleine, no mentira. Ay, oye, qué feo, ¿no? Aquí los niños que son traviesos ya no confían en los lugares llamados moteles, residenciales, los pueden hackear. Y si van a ir a esos lugares a hacer sus travesuras, den su mejor esfuerzo para que no les pase que toda Santa Cruz le haga bien. Y oye, qué huevada, ¿no? Pobre pelado, viejo. Puta, viejo. Desconfíen de los mamones, ¿no? Y no, mentira, no. Eso no tiene nada que ver con aquello. Es bonito, interesante estudiarlo eso desde un aspecto biopsicosocial. Es muy interesante. Y bio por la medicina, psico por la salud mental y social también. Y cultural. Porque culturalmente hablando, hay ciertas prácticas que son nocivas para los jóvenes. Jóvenes porque es joven, ¿entendés? Después vamos a hacer un seminario de eso. Le vamos a llamar Madeleine. No, mentira. No te imaginas, ¿no? Ni una más que sufra eso. Pero es peligroso, ¿saben por qué la vasodilatación periférica? Yo ya sé que algunos los voy a mandar a TikTok a buscar eso. A TikTok, a YouTube, no sé qué cosa. La vasodilatación periférica es peligrosa por una sencilla razón. Si yo dilato mucho, ¿qué era lo necesario para que aumente la presión arterial? ¿Vasoconstricción o vasodilatación periférica? ¿Vasoconstricción o vasodilatación periférica? ¿Qué es más importante? Periférica, no central, periférica, para que la sangre circule rápido, con fuerza y retorne al corazón. ¿Cuál? Vasoconstricción. Eso es importantísimo. Si yo te tomo el sildenafilo, voy a provocar vasodilatación central, pero también periférica. Lo más probable es que la sangre empiece a circular lento y a retornar lentamente al corazón. El corazón normalmente trabaja con el simpático para hacer fuerza de contracción aumentada, pero necesita algo que lo estimule en la diástole. El estímulo siempre es el llenado del corazón. O sea, el corazón se llena de sangre, se estira y se contrae con fuerza. Tienes que asegurarte de que la sangre no falte. Puedes poner la adrenalina al tipo, no la adrenalina. Pero si la sangre te falta, el corazón se va a detener. Esa es fija que se va a detener. Por eso siempre que llega un paciente de emergencia, medición de la presión arterial. Ay, pero ese pulpo no está sangrando, yo no veo que haya perdido sangre. Medición de la presión arterial. Ay, pero pulpo solo tiene fiebre, es un dengue. Medición de la presión arterial. ¿Por qué? Porque te puede disminuir el flujo de sangre si hay extravasación del plasma en el dengue. Y esa extravasación del plasma genera dificultades cardíacas. Peor si es un paciente con insuficiencia cardíaca. Por eso siempre que llega un paciente, antecedentes. Tiene mal el corazón, tiene mal los pulmones, tiene algún problema gastrointestinal, tiene diarrea, pulpo. Decisión de la presión arterial. Las diarreas brincaespalda son terribles porque pierden mucho líquido y electrolito. Peor si es una persona niño o anciano. Porque los niños y los ancianos tienen una dificultad. El niño no puede tomar agua por su cuenta y el anciano tiene el centro de la sed abolido. Ok, el problema con esta persona fue que, y él era un señor que trabajaba en un focal. Mi padre me contó y me dijo, oye, se murió tal tipo. ¿Qué estaba? ¿Por qué? Porque pues buscó una amiguita seguramente y ahí murió. El problema fue que cuando hace vasodilatación, el corazón recibe menos retorno de sangre y él tenía medicación antihipertensiva porque él era hipertenso. Entonces, ¿qué creen? Si yo soy hipertenso, ¿qué tipo de medicación estoy tomando? Antihipertensión. Entonces, mi medicación, ¿qué es lo que va a hacer?
normalmente me va a disminuir el trabajo cardíaco porque me va a bloquear el trabajo de la noradrenalina, me lo va a bloquear. Entonces mi corazón va a estar lento y lento y lento. Y aparte me va a hacer vasodilatación periférica. Entonces, aparte que mi corazón trabaja lento, el retorno venoso es lento también. Y sumale que tomó su medicación ahora y que aparte tomó su sildenafilo, le bajó más la presión arterial. Y uno podrá decir, ¿qué pasa, Pulpo, cuando se baja la presión arterial? Si la presión arterial se baja, rápido va a intentar tu cuerpo subirla. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el retorno venoso. Pero si ya has tomado un sildenafilo, es difícil que aumente el retorno venoso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está diciendo, por alguna razón hay que hacer vasodilatación en el pene, no sé qué tan importante sea, pero hay que llevarle sangre a ese pene. Si le llevas sangre a órganos no esenciales, van a sufrir los esenciales. Probablemente él tuvo un mareo, quiso hacer el corazón aumento de frecuencia cardíaca y obvio, se liberó adrenalina porque el centro cardiovascular dijo liberen adrenalina, liberen noradrenalina. ¿Y qué estaba haciendo la medicación? Propanolol estaba tomando, estaba bloqueando el receptor de la adrenalina. Entonces, ¿qué dijo la adrenalina? No vamos a poder resistir. Plan de emergencia, que descanse el tipo, que no le pida más trabajo al corazón. ¿Y qué creen que estaba haciendo el tipo? ¿Descansando? No. Estaba en pleno... ¿Qué estaría haciendo? No sé. Estaba en plena acción. Se combinaron todas las circunstancias como para un paro cardíaco. Un corazón bloqueado, una vasodilatación periférica que no permitía el retorno de sangre rápido y de paso un trabajo excesivo para el corazón. Porque tú vas a ver que cuando medimos la insuficiencia cardíaca, o sea, si tu corazón es suficiente para trabajar, lo medimos de acuerdo a la disnea, es decir, cuándo te viene la dificultad para respirar. Y hay disnea de pequeños esfuerzos y hay disnea de grandes esfuerzos. Si tú te cansas solamente cuando empiezas a correr, a jugar un partido de fútbol, bueno, el corazón tiene un grado de insuficiencia, pero no está tan grave. Hay que decirle que no haga actividad física extenuante. Pero si te sube, o sea, si te da la sensación de falta de aire, de cansancio, de estar sentado nomás, disnea en reposo es gravísimo. Así lo vas a pillar a los pacientes añosos. Los jóvenes, cuando empiezan con insuficiencia cardíaca, le empieza con grandes esfuerzos. Y cuando va pasando el tiempo, esos esfuerzos cada vez te falta aire a menor esfuerzo. Y el tipo, sumale que probablemente estaba haciéndolo en La Paz. O sea, te den falta de oxígeno, vas a tener hipoxia y una muy baja perfusión tisular por ello. Muy bien, ¿qué harían ustedes como médicos si él viene y les dice, ¿saben qué? Esta noche es mi gran noche y yo quiero hacer todo y quiero tomar mi sildenafilo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían? ¿Qué? Para el cajón. Bueno, preparamos un cajón. Si quiere hacer lo último que va a hacer en vida, hágalo bien, que sea inolvidable. Le dan la bendición por ahí, dicen. No, pero algo le tienen que decir, son médicos, son palabras autorizadas. Como palabras autorizadas, los médicos le dicen, estos son los riesgos, estos son los factores. Pero no solamente eso, porque el paciente es terco, el paciente va a decir, pero es una solución. Porque de que esta noche yo la planto, va a decir. ¿Qué va a decirle? ¿Qué harían ustedes? Algo tienen que hacer. Y está en sus manos. No, algo tienen que hacer. Imagínense que es un familiar, un pariente, un amigo. Los jóvenes aquí, algunos jóvenes toman sildenafilo, está mal eso, pero hay que hacer la evaluación cardiovascular. Ya entienden, ¿no? De esta clase se va a ir sabiendo lo que es presión arterial, lo importante que es la presión arterial, lo importante que es una revisión cardiovascular cuando vas a tomar medicamentos hipotensores, porque el sildenafilo a la larga es hipotensor, baja la vasodilatación, promueve vasodilatación. ¿Yo qué haría? A ver, una idea, quiero una idea, alguien que me diga algo. No lo vamos a dejar morir.
abstinencia ya podría resultar en el 5% de los golpes arrechos. En el resto no. Un placebo se va a dar cuenta. Va a tomarse un placebo, va a ir y no va a resultar. Y va a volver y te va a decir, no eres bueno. ¿Ah? La gotita. Una bombita, no tiene plata, me parece la bomba. Porque algunos se ponen la bomba, no sé qué habita, y ahí. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas? Espera, mi bomba. ¿Yo qué haría? Lo más sencillo. Le mido su presión arterial, le digo, vamos a ver de la medicación si la podemos suspender y que no suba mucho su presión, en qué rango la mantenemos y que los días que va a hacer el ñeque, el willy, el delicioso, que no tome su medicación antihipertensiva. Ay, no, pero no va a pasar nada. A ver, vamos a ver. Eso hay que hacer un control. Sin embargo, es muy poco probable que le pase algo. ¿Por qué? Porque el sildenafilo va a hacer la función antihipertensiva. Y lo más probable es que él hubiera estado tomando el más potente antihipertensivo, que es el agonista alfa 2. ¿Qué hace el agonista alfa 2? Es un medicamento que viene y engaña a la neurona presináptica. La engaña. Le dice, hola, ¿cómo estás, neurona presináptica? Primero me voy a presentar. No soy noradrenalina, pero soy algo similar a la noradrenalina. Te voy a dar un estímulo. Y el estímulo que le da, ¿qué es lo que hace con alfa 2? Oye, ya me activaron, Como me han activado, cada vez que yo me activo, porque hay mucha noradrenalina, yo doy una orden de cerrar los canales de liberación. Cierra los canales de liberación, inhibe a la neurona para que no libere más. Entonces, ¿qué es lo que dice la neurona presináptica? ¿Estás seguro que ya no hay que liberar? No, seguro, confía en mí. Y le cierra los canales de liberación. Al inhibir la liberación de noradrenalina, ¿qué es lo que va a pasar con esto? No se va a producir respuesta simpática, específicamente en corazón y en vasos sanguíneos. Te va a llevar una hipotensión, pero marcadísima, sostenida, hasta que deje de tomar el medicamento. Funciona bien cuando la hipertensión en el paciente es provocada generalmente por factores hormonales. Porque si fueran factores nerviosos, te voy a decir esto: el que está nervioso, el que está estresado, el que está tenso, libera de por sí mucha adrenalina y noradrenalina, ya la libera. Entonces sus neuronas están acostumbradas a intentar regular eso porque ya la han leído, ya lo leyeron al neurotransmisor. Pero en algunos casos, cuando la respuesta es hormonal, porque el tipo hipertensivamente hablando ya tiene larga cantidad de años con eso, su renina se ha liberado, su angiotensina está alta, los receptores de aldosterona también son muy sensibles, el tipo tiene otras enfermedades concomitantes, necesitas por lo menos intentar bloquearle al corazón y a los vasos sanguíneos. Hacer algo. Obviamente que hay situaciones no puedes hacer mucho cuando el vaso sanguíneo ya no sirve, o sea, cuando estructuralmente ya se dañó el vaso, cuando estructuralmente ya se dañó el corazón después de 30 o 40 años de hipertensión, los tratamientos cada vez son menos efectivos. Por eso tú tienes que decir, mejor a un hipertenso manejarlo con medicación barata al inicio y que cuide su corazón y su vaso sanguíneo, que dejar que avance la enfermedad y que el corazón ya esté hecho talco y los vasos sanguíneos están duros que no puedan hacer nada. Muy bien, entonces aquí está el más poderoso antihipertensivo por bloquear la salida del noradrenalina. Natural o sintético, como ustedes quieran, porque la función siempre de alfa 2 a nivel presináptico va a ser inhibir. La función de beta 1 va a ser aumentar. No sé si mencionarte las proteínas. ¿Te mencioné esto? ¿Te mencioné eso? ¿Proteína G? Ay, yo no sé si mencionártelo. ¿Son buenos o malos niños ustedes? Son la una. Son la una, ¿no? Ah, sí. Bueno, preguntas, dudas, interrogantes. Ah, la lista. Bueno, eso es